Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas, en el horario que me estés escuchando. Mi nombre es Jacob Phantom. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, lo cual es las colas en CUT. Usuarios en cero. Esos usuarios que son muy molestos, que son en cero en ese momento tan frustrante en los cuales las ponen en cola y no saben qué hacer. Entonces yo les voy a dar unos pequeños tips para que puedan salir de la cola de una manera muy efectiva. Y estas recomendaciones nos las deja la misma gente de CUTME. Así que yo voy a leer y vamos a interpretar lo que ellos nos quieren decir. Así que vamos con el primer punto. Antes de seguir, recuerda seguirme, darle like, compartir y comentar, ya que eso me ayuda mucho a subir y poder seguirles trayendo mucho más contenido. Empecemos. Vamos con el primer punto, lo cual nos dice soporte técnico, por lo cual ocurren las colas o que nos ponen muchos usuarios en 0 minutos. Así que lo primero es la calidad de tu transmisión. Los usuarios son responsables de una conexión a internet estable y la calidad de video de su lado. Asegúrese de que su conexión a internet sea estable sin utilizar aplicaciones o programas de terceros. Y aquí también nos nombra algo que es muy importante, que es el VPN. No podemos utilizar VPN. Si estás utilizando VPN, no lo uses más. Revisa tu conexión a internet. Si no sabes cómo revisar tu conexión a internet, yo te puedo enseñar cómo puedes asegurarte de que la conexión es estable. Para trabajar en CUTME solamente necesitas aproximadamente como un mínimo de 5 a 10 megas de subida. Así que vamos a hacer un test de velocidad. Te enseño cómo se hace el test de velocidad para que tú lo hagas y verifiques que la conexión es estable. Está patrocinado por Pandora Studios. Si deseas un buen ambiente laboral y te encuentras en la ciudad de Cúcuta y eres una modelo que quiere ingresar a la industria webcam, te invito completamente a las instalaciones de Pandora Studios. En la descripción te voy a dejar el link de contacto donde podrás tener mucha más información acerca de Pandora Studios. Así que seguimos. Para hacerte el trabajo aún más fácil, yo te voy a dejar en la descripción del video el link directo de la plataforma donde se hace el test de velocidad. Pero si colocas test de velocidad en Google, vamos a darle clic acá en la primera, nos va a aparecer esta página, le vamos a dar a inicio y aquí nos va a calcular la cantidad de internet de subida y la cantidad de internet de bajada. A nosotros nos interesa el internet de subida más que el de descarga, ya que con el de descarga es donde podemos ver TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Con el internet de subida estamos emitiendo al mundo y por eso necesitamos una buena cantidad de internet de subida. Acá podemos ver que el internet de subida de mi computador es de 94 megas de subida y 94 megas de bajada. Para mí sería estable si fuera chica y transmitiera en la plataforma, pero no soy chica y no transmito en la plataforma, pero es estable. Así que de esta manera puedes ver qué velocidad tienes de internet y si te funciona. Recuerda, internet de subida que sea un mínimo de 5 y si tienes 10, maravilloso, maravilloso. Segundo punto, también te recomendamos prestar atención a la estética de la transmisión. La apariencia es atractiva, no hay artículos del hogar en el fondo y la iluminación o es muy brillante o incluso de colores. Es decir, que acá necesitamos una buena iluminación que no sea ni muy brillante ni muy oscura, sino que todo se vea como debe ser. Y otro consejo es, no transmitas nunca con un fondo blanco en la parte de atrás. Siempre que sea un toque de hogar o que estás en la sala de tu casa o si estás en tu habitación, que realmente parezca una habitación. Este consejo más que todo va para los estudios que utilizan cubículos y no tienen un ambiente lindo en la parte de atrás. CUTME ya nos está diciendo por allí que si no tenemos un ambiente que parezca de hogar al fondo, entonces nos va a poner en cola y no es lo que queremos. Punto número 3. Actividad actual en el sitio. La actividad de todos los usuarios en el sitio web, en el chat de video, determinan la velocidad de espera del interlocutor. Si numerosas chicas ingresan a la búsqueda, obviamente tendrán que esperar un poco más. Aquí es algo muy claro y algo que lo podemos entender todos, que es que si hay más chicas que usuarios, obviamente vamos a tener que esperar un poco. Es algo completamente normal que puede llegar a pasar. Ahora aquí nos dice otro punto. Quiero señalar que los usuarios premium a menudo prefieren la búsqueda general de novias ya vistas en el chat privado, por lo que puede parecer que hay menos de ellas en el sitio de invitados. ¿A qué se refiere con esto? Que hay muchos usuarios que actualmente están buscando chicas a través de las historias, y las historias son el video que subimos, que es un video que moderación lo estudia para poder verificarlo y poder subirlo, y ustedes pueden ganar puntos por cada me gusta. Y si los usuarios les envían la solicitud, mejor aún, porque si un usuario te envía la solicitud y te da me gusta es porque quiere una videollamada directo contigo. Entonces puedes generar un tráfico diferente si también te enfocas en hacer muy buenas historias, muy buenos videos para
para llamar la atención de los usuarios que están allí. Punto número 4, clasificación y popularidad de la cuenta. El sistema recopila estadísticas para cada cuenta desde el momento del registro. Cuanto más largos sean los chats de videos, menos frecuentes te cambian los usuarios. Cuanto más alto te califican los usuarios premium, más popularidad tendrás en la cuenta. Durante los periodos de alta actividad, su cuenta tendrá una ventaja sobre aquellas cuentas cuyas estadísticas son bajas. La política de comunicación de cada usuario debe revisarse si su calificación está disminuyendo. Es decir, que mientras menos te cambien los usuarios, mientras más largas sean tus videollamadas con los usuarios, mejor te van a posicionar en el momento en el que la plataforma esté un poco más pesada. Así que lo que les invito es que siempre estén muy lindas, muy bonitas, tengan un lindo ambiente donde estén haciendo sus videollamadas y siempre tengan la mejor actitud posible. También hacer muy buenas historias. ¿Por qué? Porque va a ser el primer contacto que van a tener con los usuarios y de esta forma que ellos puedan quedarse un tiempo largo en cada privado. Así que les recomiendo que chequeemos cada punto, vean si están fallando en alguno y poder trabajar para mejorar, para que no vuelvan a salir en cola ni les salgan tantos usuarios en 0 minutos. Pero una de las cosas más importantes de todo, que es lo primordial, que es el primer punto que nos dice QuoteMe, es que debemos revisar nuestra conexión a internet, que no debemos utilizar VPNs. Así que por favor, si lo están haciendo, no lo hagan más, porque la plataforma entonces va como a vetar tu cuenta y te va a dejar en una posición la cual no nos gusta o no les gusta a ustedes, las cuales es las colas y los usuarios en 0. Así que si les gustó, si les ayudó, espero que me dejen su like, su comentario, compartan, denle me gusta y pues nos vemos la próxima. Bye bye.